Cuando nos sumergimos en las enseñanzas de la Escritura, encontramos dos puntos fundamentales. Primero, que Dios es un ser espiritual y trasciende las limitaciones humanas. Segundo, que a lo largo de la Escritura se revela a sí mismo en términos masculinos. Pero más allá de estas afirmaciones, es crucial comprender la naturaleza íntima de Dios. Dios no es una mera fuerza abstracta, sino una entidad personal. Esto significa que Dios posee atributos que asociamos con la personalidad, como la mente, la voluntad, el intelecto y emociones. Además, la comunicación, la interacción y las acciones divinas presentes en la Escritura son evidencias de esta personalidad divina. La Biblia nos enseña que Dios es un espíritu. Esto significa que no tiene cuerpo físico ni está limitado por las mismas cosas que nos limitan a nosotros, como el tiempo, el espacio o la muerte. Dios es un ser trascendente que existe más allá de nuestro mundo físico. A pesar de ser un espíritu, la Biblia usa con frecuencia lenguaje humano para hablar de Dios. Esto incluye usar pronombres masculinos como Él y atribuirle características humanas como emociones, acciones e incluso partes del cuerpo. Este uso del lenguaje humano, llamado antropomorfismo, no significa que Dios sea realmente hombre. En cambio, es una forma de que los humanos, con nuestras limitaciones, podamos entender mejor a Dios y relacionarnos con Él. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 nos presenta la idea de que los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia y puede generar confusiones. Veamos algunos puntos importantes para entenderla mejor. Número 1. Dios es un ser espiritual. Es fundamental recordar que Dios es un espíritu. No tiene cuerpo físico ni características humanas como género, raza o edad. Número 2. Imagen y semejanza. Imagen se refiere a la esencia o naturaleza de Dios. Somos portadores de características que reflejan lo que es Dios, como la inteligencia, la voluntad, la creatividad y la capacidad de amar. Semejanza indica que estamos llamados a vivir en armonía con Dios, reflejando sus atributos en nuestras acciones y decisiones. Número 3. No significa que Dios sea humano. Ser creados a imagen de Dios no significa que seamos físicos como Él, ni que tengamos las mismas capacidades. Es una forma de expresar que poseemos un valor y una dignidad especial como seres creados por Dios. Número 4. Hombres y mujeres a imagen de Dios. La creación a imagen de Dios se aplica a ambos sexos por igual. Hombres y mujeres tienen el mismo valor y la misma capacidad de reflejar los atributos de Dios. Según la Biblia, tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Esto significa que comparten características esenciales con Dios, como la mente, la voluntad, el intelecto, las emociones y la capacidad moral. La imagen de Dios en nosotros no se relaciona con nuestras características físicas, sino con nuestra naturaleza espiritual. Dios nos creó para tener una relación con Él y somos la única creación designada con este propósito. La idea es que tanto el hombre como la mujer son como diseños que reflejan la imagen de Dios, pero no son copias exactas de Él. No debemos pensar que Dios tiene características exclusivamente masculinas o femeninas. La imagen de Dios en nosotros no está relacionada a cómo nos vemos físicamente, sino con nuestra naturaleza espiritual. Somos semejantes a Dios en nuestra esencia, no en nuestra apariencia física. Aunque Dios es un ser espiritual y no tiene características físicas, eso no impide que Él elija revelarse a la humanidad. La Biblia es la fuente principal de información sobre Dios y en ella encontramos muchas observaciones claras sobre cómo Dios se da a conocer a las personas. Así que al leer la Escritura descubrimos más acerca de cómo Dios se revela a sí mismo. La Biblia presenta a Dios como Padre en casi 170 ocasiones. Esta imagen ha generado interrogantes sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Ser padre biológicamente implica ser varón.
Si Dios hubiera querido revelarse como figura femenina, la palabra madre habría sido más adecuada. Sin embargo, la Biblia utiliza consistentemente pronombres masculinos para referirse a Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La figura de Jesucristo destaca el concepto de Dios como Padre al referirse a Él de esa manera, en numerosas ocasiones, además de emplear pronombres masculinos al hablar de Dios. También es notable que en los Evangelios Jesús utiliza el término Padre en aproximadamente 160 instancias para mencionar directamente a Dios. Una de sus declaraciones más significativas se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 30, donde afirma: yo y el Padre somos uno. Este pasaje resalta la unión íntima entre Jesús y Dios como Padre. La encarnación de Jesucristo como hombre para redimir a la humanidad también revela la manifestación masculina de Dios. En el Nuevo Testamento se encuentran muchos versículos donde se usa la palabra Theos, que en griego es un nombre masculino que se refiere a Dios. A lo largo de la Biblia se observa un patrón consistente de referirse a Dios con títulos, nombres y pronombres masculinos. Aunque Dios no es un ser humano, sino un espíritu, optó por revelarse en forma masculina para comunicarse con la humanidad de manera clara. Jesucristo, quien frecuentemente es mencionado con términos y pronombres masculinos, adoptó una forma masculina durante su tiempo en la tierra. Tanto los profetas del Antiguo Testamento como los apóstoles del Nuevo Testamento se refieren a Dios y a Jesucristo utilizando nombres y títulos masculinos. La representación de Dios como Padre en las Escrituras no debe interpretarse de manera literal como una identificación de género, sino más bien como una metáfora para comunicar aspectos de la relación divina con la humanidad, como el cuidado, la protección, la autoridad y el amor paternal. Del mismo modo, las ocasiones en las que se compara a Dios con una madre enfatizan otros aspectos del amor y la compasión divina. En resumen, vemos cómo a lo largo de la historia y en las Escrituras se ha utilizado una representación masculina para referirse a Dios y a Jesucristo. Esto no significa que Dios sea exclusivamente masculino, sino que esta representación se ha utilizado para comunicar de manera efectiva su naturaleza y relación con la humanidad. Como aprendizaje para nuestras vidas, podemos entender que Dios se revela de formas que podemos comprender, pero no debemos limitarlo a nuestras concepciones humanas. Debemos buscar comprender su verdadera esencia y relación con nosotros, reconociendo su trascendencia y evitando encasillarlo en nuestras limitadas percepciones.